Buenos días, buenos días. Vamos a comenzar. La clase del día de hoy tiene que ver o se relaciona con derivadas y sus aplicaciones, específicamente la graficación de funciones mediante el análisis de concavidad, puntos de inflexión, criterios de la primera y segunda derivada. ¿De acuerdo? La bibliografía, ustedes ya la conocen, es el libro de Purcell, de las páginas 155 a la página 165. ¿De acuerdo? El objetivo de la clase va a ser obtener la gráfica de una función de variable real mediante el análisis de puntos críticos, monotonía, concavidad, puntos de inflexión, criterios de la primera y segunda derivada. Muy bien, entonces, recordemos, la primera derivada. Primera derivada, vamos a ponerle primera derivada. ¿Ok? La primera derivada me va a ayudar con lo que es la monotonía. La primera derivada me indica la monotonía. Si la primera derivada es positiva, tendríamos que la primera derivada de una función, desde luego una función f, que va a ir desde un conjunto x, que es un subconjunto de los reales, hacia un conjunto y, que también va a ser un subconjunto de los reales. ¿Ok? Si la primera derivada de la función es positiva, vamos a tener que va a ser monótona creciente. Creciente. ¿Ok? En cambio, ese es un caso. El otro caso, que la derivada de la función sea negativa, va a ser decreciente. Decreciente, ¿ok? Y en el tercer caso, que puede ocurrir con la primera derivada, es que la primera derivada sea cero. Que la primera derivada sea cero. En este caso, vamos a tener un punto estacionario, punto crítico estacionario. Estacionario, ¿ok? Pero para poder calificar de una mejor manera o de una manera más específica, necesitamos el apoyo, la ayuda de la segunda derivada. Segunda derivada. La segunda derivada me indicará la concavidad. Concavidad. Si la primera derivada, a ver, vamos a ponerle color negro. Si la segunda derivada es positiva, va a ser cóncava hacia arriba. ¿Ok? Y si la segunda derivada es menor que cero, en ese punto va a ser cóncava hacia abajo. ¿Ok? Cóncava hacia abajo. Tendríamos un tercer caso, que la segunda derivada sea cero. Pues ya, si la segunda derivada es cero, va a ser suficiente para poder decir que es un punto de inflexión. Punto de inflexión. Punto de inflexión. ¿Ok? Esos casos tendremos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí? Perfecto. Continuamos. Bien, hacemos esto por acá. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Pueden levantar la mano, escribir un mensaje y se les va a atender. Ok, vamos a hacer lo siguiente, un ejemplo aquí. Para una función f que igual f de x. ¿Ok? Entonces, para esta función f de x, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficarla hacia ahí una consulta. Bueno, no hay control de lectura, no hay taller. Tranquilos chicos, no se preocupen. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que una función, vamos a ver. Exacto. Una función de esta manera. Vamos a hacer esto de aquí. Corrijamos una cosita. Esto de aquí así. Bien. Hasta ahí. Por intervalos. Analicemos esto por intervalos. Ya, aquí esto así. Ya.
De esta manera, así. Ok, entonces vamos a poner intervalos. Vamos a poner desde 0 hasta A, aquí hasta B. Que habría que corregir un poquito la gráfica, pero bueno. Entonces, vamos a hacer el análisis correspondiente de esta gráfica. Ya. B, aquí será C, ya, acá D, y hasta ahí. De ahí en adelante. Ok, vamos a ver, ¿qué debería suceder con... Vamos a hacer el análisis de la primera derivada, f' de x. ¿Qué debería suceder con el intervalo desde 0 hasta A? ¿Qué debería pasar en este intervalo de aquí? Particionamos por intervalos. A ver. Hasta B. Ya, luego C. Y D. Vamos a hacer el análisis primero de la primera derivada. ¿Qué va a suceder ahí? Primera derivada, bueno, si esta es la gráfica de la función se puede observar que es creciente. Si vamos a analizar los signos de la primera derivada, entonces digamos que aquí va a tener signo positivo, porque la función es creciente. ¿De acuerdo? Función creciente, derivada positiva. En el intervalo desde A hasta B, desde A hasta B, la función está siendo decreciente. Entonces la primera derivada debería ser negativa. Desde B hasta C sigue siendo negativa. En cambio, desde C hasta D, ahora la función crece. La función crece. ¿Ok? Y desde D en adelante, según como se puede observar en la gráfica, la función es decreciente. ¿Ya? Ok, ahora, no debemos dejarlo con signos, puros signos, más o menos, que eso no, al final eso no indica mucho. Entonces debemos tener consideración y cuidado con eso de ahí. A ver. Por favor, anotaciones, con mucho cuidado, vamos a inhabilitarlas mejor. ¿Ok? Si alguien quiere aportar algo, preguntar algo, levante la mano. Entonces, de preferencia, en este intervalo diremos que va a ser creciente. Acá, decreciente. Decreciente desde A hasta C. Y acá es creciente de nuevo, creciente, y acá va a ser decreciente. ¿Ok? Decreciente. Estamos analizando primero la monotonía. Monotonía con el criterio de la primera derivada. Vamos ahora a analizar la concavidad. Concavidad. Para eso necesitamos la segunda derivada. Ok, la segunda derivada. Sin embargo, gráficamente, ¿qué se puede observar en el intervalo de 0 hasta A? El intervalo de 0 hasta A se puede observar que la función es cóncava. Es creciente, ¿verdad? Pero cóncava hacia abajo. Es cóncava de esta manera, es cóncava hacia abajo. Entonces, como es cóncava hacia abajo, la segunda derivada va a tener signo negativo. Signo negativo. Bueno, primero analicemos las concavidades y después le vamos a ubicar los signos. De 0 a A, cóncava hacia abajo. Desde A hasta B, cóncava hacia abajo. Decreciente, cóncava hacia abajo. ¿Ok? Perdón. Decreciente, cóncava hacia abajo. Desde B hasta C ya está, en cambio, siendo decreciente, pero cóncava hacia arriba. Decreciente, cóncava hacia arriba. Y desde C hasta D observamos que es creciente, pero cóncava hacia abajo. Creciente, cóncava hacia abajo. A ver, tenemos un mensaje. ¿Qué sucede si f de x en un punto es constante? ¿Cómo afecta la primera derivada y la segunda derivada? Ok, muy buena acotación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear lo siguiente. Vamos a extender esta función.
¿Ya? De tal manera que va a llegar un punto en que la función va a ser una línea horizontal. La función va a ser una línea horizontal, es decir, extendemos la gráfica, X, y desde D en adelante, mejor dicho, hasta el punto E, va a ser una línea constante. Como es una línea constante, ¿qué debería suceder con la primera derivada? En este caso, debería ser para todo este intervalo 0, el valor de 0, porque es una línea constante, pendiente 0. La grabación. Sí, correcto, está bien, ya. Lo estoy grabando para poderlo subir después por los medios, no se preocupe. Ok, entonces la primera derivada en este intervalo daría 0. Y como la primera derivada ya termina siendo una constante, un valor numérico 0, la segunda derivada también. Y como lo acota el ingeniero, una función constante no tiene concavidad. Ya. Ok. Entonces en el intervalo de D hasta E observamos que es decreciente. Ok, hasta ahí. Ese es un caso básico. En este caso tendríamos que la derivada va a tener signo negativo. Acá negativo. En cambio acá va a tener signo positivo, porque es cóncavo hacia arriba. Acá signo negativo, porque es cóncavo hacia abajo. Acá tendrá en cambio desde E hasta E signo positivo. Ok. Y con esto, chicos, con esto ya se puede observar puntos de inflexión. Puntos de inflexión. A ver. Recuerden ustedes, cuando se tiene un punto de inflexión, cuando se tiene un punto de inflexión o un posible punto de inflexión o una manera para saber que un punto es de inflexión. A ver. Si es que desde luego tenemos la regla de correspondencia, ya con eso podríamos concluir que si la segunda derivada es 0, ¿ya? Exacto, la segunda derivada es 0, la segunda derivada. Ok, está bien, entonces. Correcto, correcto. Perfecto, listo. Ya, si la segunda derivada de 0 es suficiente para decir o concluir que ahí hay un punto de inflexión. Sin embargo, me gustaría que analicemos el punto A. El punto A, ¿qué está pasando? Estás de 0 a A, hablando del intervalo, desde 0 hasta A. Por izquierda es creciente y por derecha decreciente. Podríamos decir con esto de aquí, usando la primera derivada, que es un punto estacionario. Un punto estacionario. ¿De acuerdo? Sin embargo, no sabemos todavía qué está haciendo. Entonces, con la segunda derivada nos verificamos que está haciendo un punto máximo local. Exacto, exacto. Desde luego. Ahora, ¿qué sucede en B? En el punto B exactamente. ¿Qué observamos? Y lo voy a resaltar aquí para que ustedes también lo puedan observar. ¿Qué está ocurriendo aquí? Por izquierda de B, ¿qué signo tendría la concavidad? La segunda derivada, perdón. Por izquierda negativo y por derecha positivo. Entonces, ese es un punto de inflexión. ¿No es cierto? Ese es un punto de inflexión. Gráficamente lo podemos observar. Hay un cambio de concavidad. ¿Ya? Ahora, pero, ¿qué está sucediendo en el punto C? ¿Ustedes creen que la segunda derivada ahí vaya a dar 0? ¿Mm? En el punto C, por izquierda, la segunda derivada está siendo positiva y por derecha está siendo negativa. No existe la primera derivada. En ese punto, la primera derivada no existe. Sin embargo, exacto, es un pico. Pero ahora les hago otra pregunta.
Entonces, ¿todo pico va a ser punto de inflexión? ¿Qué opinan ustedes? ¿Todo pico es un punto de inflexión? No necesariamente. A ver, vamos a hacer un análisis de esa parte. Vamos a hacer, ya, un análisis. ¿Qué pasa si tenemos algo así? Desde E, vamos a hacer otro intervalo. Y vamos a llamarle el intervalo desde E hasta F. Y acá al punto G, ¿ya? ¿Qué sucede en el intervalo desde E hasta F? Derivada, en este caso, de signo positivo. Creciente, ¿no verdad? Creciente. Cóncava hacia arriba. Entonces la segunda derivada es positiva, cóncava hacia arriba. Pero ¿qué pasa desde F hasta G? Es decreciente, ¿verdad? Pero sin embargo sigue siendo cóncava hacia arriba. Y en este caso, ese punto F, perdón, el X igual F, con esta coordenada aquí, no va a ser un punto de inflexión. La derivada no existe, hay un pico, pero no es punto de inflexión. ¿Mm? Es decir, que la segunda derivada sea cero es suficiente para poder decir que es un punto de inflexión, pero no necesariamente. Bueno, no es necesario, es suficiente, pero no es necesario. ¿Ya? Porque, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá en este punto? Aquí exactamente, que lo voy a señalar ahorita de color rojo. Aquí. No es punto de inflexión. La primera derivada no existe, pero no es punto de inflexión. ¿Qué ocurre aquí? La primera derivada no existe. Acá, en el punto C. La primera derivada no existe. Sin embargo, sí es punto de inflexión. O lo mismo va a suceder por acá, en el punto D, cuando X es igual a D. La primera derivada no existe, pero es punto de inflexión. Entonces, si lo hacemos ya analíticamente, si la primera derivada no existe, lo más seguro es que te va a quedar una división para cero, o si estás hablando o trabajando con raíces, la raíz de un negativo. Entonces dices, uno se vería tentado a decir, ok, si la primera derivada no existe, entonces, ¿qué hago? Ahí es que uno tiene que analizar intervalos, plantear inecuaciones y recordar que ahora tendríamos que trabajar con la función f, segunda derivada de x mayor que 0 y segunda derivada de x menor que 0 y resolverlo como una inecuación. ¿Mm? O también hacerlo por intervalos. Recuerden cómo se resolvían las inecuaciones para cuando querían resolver predicados. Evaluaban, encontraban los puntos críticos, evaluaban un punto de cada intervalo y daban la respuesta. A ver, dice Oscar, para que sea un punto de inflexión debe ser un pico y tener cambios de concavidad. A ver, para que sea un punto de inflexión debe tener o debe haber un cambio de concavidad. Analicemos en D. En D, ¿hay un cambio de concavidad? Sí. Punto de inflexión. ¿Hay un pico? Sí. En C, ¿hay cambio de concavidad? Sí. ¿Hay un pico? Sí. Punto de inflexión. Pero en B, ¿qué está pasando en B? ¿Existe la derivada en B? No, ¿verdad? ¿Hay un pico? Tampoco. Tampoco hay picos. En C, D y F hay picos. Pero lo uno parecería que está bien relacionado con otro, pero en realidad no. En C y en D tienes picos, puntos de inflexión. En F tienes un pico, no hay punto de inflexión. En B no tienes pico, pero sí es un punto de inflexión. ¿Mm? Acá en B, ya lo voy a señalar. De nuevo, en B no es un pico, ¿no? Pero no hay un punto, pero sí es un punto de inflexión. En C
La primera derivada no existe y es un punto de inflexión. De lo mismo. Pero en f, la primera derivada no existe. ¿Ya? No quiere decir que porque la primera derivada no exista va a ser un punto de inflexión. ¿Qué observamos? Por izquierda de f, cóncava hacia arriba. Por derecha de f, cóncava hacia arriba. No es punto de inflexión. ¿Ya? Así que deben hacer el análisis paso a paso de toda esa historia de ahí. Todo. ¿Sí, chicos? Ahorita es el momento, por favor. Preguntas. Ahorita escriban o levanten la mano si desean hablar y se les habilite el audio. ¿Ya? El análisis que deben hacer es completo, por intervalos. Analizar la función, la derivada, la segunda derivada. ¿De acuerdo? Ok, si no, avanzamos, chicos. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Alguna duda? Ahora es. ¿Cómo saber si es un máximo local? Primera derivada es 0. Es suficiente, ok. Sin embargo, analicemos el punto F. ¿Qué tal el punto F, chicos? A ver, pregunto, ¿el punto F sería un máximo local, sí o no? Máximo local, sí o no, F. Bueno, con su correspondiente imagen, ¿no, verdad? En X igual F, tendríamos un punto máximo local, ¿sí o no? Vamos, chicos, escriban, no todos a la vez. No todos a la vez. Bueno, como que todavía no se levantan. ¿Sí? A ver. No, como que no está muy seguro. Detallemos mejor entonces todos los máximos relativos para esta función graficada aquí. A ver. Extremos. Perdón, los máximos locales. Vamos con eso. A ver. Máximos locales. Máximos locales van a ver cuando x sea igual a a, y si aplicas la derivada te va a salir que la derivada es 0, exactamente, porque por izquierda de a la derivada es positiva, por derecha de a la derivada es negativa. Entonces, si por izquierda es positivo y por derecha es negativo, podría ser que ahí haya un 0, ¿verdad? ¿No, verdad? ¿Recuerdan esos teoremas? Máximos locales, a, pero también puede ser un máximo local, o se observa gráficamente que es un máximo local, d, también lo es x igual f. Se mueve un poco esto, no sé por qué, pero bueno. Máximos locales, x igual a, x igual a d. Vamos a acomodar esto. X igual a, en x igual a hay un máximo local. O x igual a d o x igual a f. Si sacas la primera derivada para una función y te da efectivamente el igual a 0, puedes encontrar un máximo local. Sin embargo, también podría haber un máximo local aunque la primera derivada no exista, como es en el caso de D, o como es el caso de F. ¿Qué necesitas? Obtener más información, evaluar a la función, obtener la segunda derivada y con eso poder empezar a concluir. Máximos locales. Pongámosle, ok, máximos. Ahora, mínimos locales. Mínimos locales habrán en x igual a c o x igual a e. ¿Ya? Suponiendo que la función después de e, del punto g, se va hacia el menos infinito, ¿ya? Así. Ok. Entonces, mínimos locales para este intervalo en c y en e. Si se dan cuenta, en e la primera derivada sería 0. Pendiente
paralela al eje X. Sin embargo, la derivada o la pendiente en C no existe, pero sigue siendo un mínimo local. Y es más, en X igual a C es el mínimo local entre los dos. Sin embargo, si esta función se proyecta hacia el menos infinito, no habría mínimo global. ¿Ya? Y esta función, como se observa aquí, sería acotada. El máximo global sí estaría, gráficamente se lo visualiza en X igual a D. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es el análisis completo, parte por parte, paso a paso. Ok, vamos con un ejemplo, ¿ya? Bien. Entonces, deben analizar todo eso. Bueno, continuamos entonces. Vamos por acá, hacemos espacios. Ya. Y un ejemplo particular, interesante, es el siguiente. Un ejemplo, vamos con un ejemplo. ¿Va a haber una pregunta ahí por aquí? Sí. Sea la función, vamos a trabajar, sea f, una función que va de los reales en los reales, con regla de correspondencia. Ya, la siguiente, f de x igual x a la 1/3. X a la 1/3. ¿Ya? Primero vamos a bosquejar. Y una sugerencia, chicos, recuerden, repasen, estudien técnicas de graficación. De nuevo se les pide eso. X igual a f de x igual a x a la 1/3 es raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x. Si se representa la gráfica o se hace la gráfica sería algo así. Más o menos así, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué pasa si sacamos la primera derivada? Lo hacemos de manera analítica. Vamos a paso 1, bosquejarla. 2, se pone por acá. Volvamos por acá. Ya. 2, ya que está bosquejada, vamos a encontrar o determinar puntos de inflexión. Puntos de inflexión, para lo cual necesitaremos la primera derivada. La primera derivada de x es igual, derivamos una potencia, es 1/3 de x, le restamos 1, será menos 2/3. Y si la volvemos a derivar, sería 1/3 por menos 2/3, x a la menos 5/3, ¿no? ¿Verdad? Menos 2/3 menos 1 es menos 5/3. Ok, bueno, si la acomodamos un poco mejor, la segunda derivada va a quedar como menos 2 sobre 9, x a la 5/3. Entonces, si esto lo tratamos de igualar a 0, no vamos a obtener una respuesta real. Entonces, si tratamos de decir que la segunda derivada sea igual a 0 y tratar de decir que en ese momento va a haber un punto de inflexión, no lo vamos a encontrar y nos veríamos tentados a decir que no hay puntos de inflexión, lo cual es incorrecto. Porque no basta con analizar esto. También deberíamos analizar cuando la segunda derivada sea positiva. Es decir, cuando menos 2 sobre 9x a la 5/3 sea mayor que 0. Entonces, puntos críticos para resolver eso de ahí, un intervalo de 0. No podemos evaluar el 0 por izquierda y por derecha del 0. Si reemplazamos, por ejemplo, pongámosle el número fácil, 1. Si reemplazamos el número 1, lo ponemos aquí, quedará menos 2 sobre 9 por raíz cúbica de 1 a la quinta, igual va a ser 1. Pregunto, ¿eso va a ser mayor que 0? No, ¿verdad? No va a ser mayor que 0. No va a ser mayor que 0. Entonces, si el predicado es
que esto de aquí se cumpla, que esta expresión sea mayor que 0, la solución no estará por la derecha. Si analizamos el menos 1 a la quinta es menos 1, raíz cúbica de menos 1 es menos 1, entonces acá sí va a haber solución. ¿Ya? ¿Por qué? El denominador va a quedar negativo y el numerador también negativo. Menos para menos da más. Entonces, si el predicado es que esta expresión sea mayor que 0, si el predicado es que esta expresión o este predicado se cumpla, volvamos por acá, tendremos que chequear como una inecuación. Que esto se cumpla, que este predicado se cumpla, el conjunto solución, el AP de X, que ustedes van a tener aquí, va a ser desde menos infinito hasta 0 sin incluir. ¿Y qué significaba que la segunda derivada sea positiva? Cóncava hacia arriba. Y efectivamente aquí se observa que en este intervalo, perdón, desde 0 hasta menos infinito, la función es cóncava hacia arriba. ¿Ya? En ese intervalo, que esto por aquí, mejor le pongo con resaltador, en este intervalo, desde menos infinito hasta 0, la función es cóncava hacia arriba. Si hacemos el análisis contrario, es decir, que la segunda derivada sea negativa y se resuelve el predicado, va a quedar lo que está desde 0 hasta más infinito. ¿Ya? Entonces, es suficiente, si es que la de segunda derivada es 0, es suficiente para decir que es un punto de inflexión, correcto. Pero si resulta que es un punto singular, porque en la primera derivada se verificaba que era un punto singular, porque la primera derivada no está determinada en ese valor. Si la primera derivada se le iguala a 0, te va a quedar la siguiente expresión. Si la primera derivada se le igualaba a 0, vamos a coger y borrar esto. Quizás es eso. Ok, si la primera derivada se le igualaba a 0, se va a tener que 1/3 y x a la 2/3, x a la 2/3 es igual a 0. Y aquí no vas a encontrar solución. Entonces, punto singular. Pero que sea un punto singular no te garantiza que sea un punto de inflexión. Volvamos al ejemplo de acá. En x igual f se observa un punto singular, sin embargo no es punto de inflexión. ¿De acuerdo? Deben realizarlo, resolverlo con igualarlo a 0 está correcto, pero también resolver una inecuación. Cuando la segunda derivada es mayor que 0, la segunda derivada menor que 0, y también se puede aplicar el criterio de la recta numérica, evaluar por intervalos. Ok, vamos a tener una segunda sesión también, pero hasta el momento me gustaría que alguna observación, algo, aclaración adicional, la hagan. Voy a hacer un repaso o una explicación rapidita, así, un resumen de lo que se habló. Ok, tenemos la primera derivada, ayuda a determinar si una función es creciente, decreciente, o puede ser un punto estacionario, ¿ya? Si es que es igual a 0 en el tercer caso. Ya, y la segunda derivada, si es cóncava hacia arriba, va a ser positiva, cóncava hacia abajo negativa. Si es igual a 0, punto de inflexión, correcto. Pero eso es suficiente. Puede suceder lo que está pasando acá. De nuevo, que C, en C es un punto singular. Un punto singular, pero que también es un mínimo local. ¿Ya? En X igual a se observa que es un punto estacionario, máximo local. ¿Cómo saber que es un máximo local? La segunda derivada te va a ayudar. La segunda derivada por izquierda, negativa, por derecha, negativa. Cóncava hacia abajo por los dos lados. Si es cóncava hacia abajo por los dos lados, quiere decir que va a ser un máximo local. ¿Ya? En el punto C, como les mencionaba, la primera derivada no existe, un pico.
Sin embargo, ¿qué se observa? Cóncava hacia abajo por izquierda, cóncava hacia arriba por derecha. ¿Qué va a pasar? Converge a ser un punto mínimo local. Lo mismo o equivalentemente va a suceder en D. En E es un punto estacionario, primera derivada te va a dar 0, es verdad. Y por izquierda es cóncava hacia abajo, por derecha cóncava hacia abajo. Perdón, cóncava hacia arriba, disculpen. En F ocurre algo interesante. Por izquierda cóncava hacia arriba, por derecha cóncava hacia arriba, pero es un máximo local. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hay que analizar? Resolver una inecuación. Cuando obtienes la primera derivada, la segunda derivada, si es que no te sale 0, no es porque, mejor dicho, no es